Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer el espacio que nos han dado para poder escuchar nuestra opinión. Lamentablemente es muy breve el tiempo que nos otorgan para poder hacer uso de la palabra y señalar la cantidad de cosas que nosotros queríamos aportar para el mejor proyecto que puede salir de esta sesión. En primer lugar, lo que queremos señalar es que tenemos dos grupos de observaciones que queremos dividirlas de esta forma. Primero, cuestiones esenciales que consideramos que sería prudente se consideren y se contemplen para su modificación, lo que evitaría un sinnúmero de imprecisiones y ambigüedades que advertimos en el texto de la ley y que facilitarían un sinnúmero de beneficios y evitarían numerosos litigios individuales particulares de cada uno de los afectados, que los voy a enumerar rápidamente. Tomo un momento, una parte de la locución de algunos de los senadores. Quiero señalar y distinguir un concepto que está expresado de una manera que puede llevar a confusión y a un innecesario desprestigio en la manera que está planteado. Cuando nosotros hablamos de la afectación de la independencia del Poder Judicial y lo que este proyecto puede afectar, no estamos hablando que la independencia del Poder Judicial esté regida por el valor de su remuneración, de ninguna manera. Lo que nosotros estamos señalando muy claramente es que los que hoy estamos discutiendo y peleando por la preservación de un régimen especial es el de los trabajadores honestos, idóneos y que solo vivimos de nuestro sueldo. Y que, por las responsabilidades que nos toca asumir, lo que se está haciendo con una alteración de este régimen especial es que aquel que se siente con capacidad para lograr una buena remuneración en otros sectores se siente expulsado del Poder Judicial porque la remuneración que aquí se defiende no es la que nos lleva a nosotros ser independientes. Nosotros somos independientes porque ejercemos esta función con absoluta responsabilidad y pasión, como todos los que integramos el Poder Judicial. Entonces, la afectación de este régimen que aquí estamos mencionando no es que nuestra independencia está regulada por el valor de nuestro salario, es que lo que nosotros defendemos es la defensa del salario porque es la mejor manera de tener un reconocimiento por la función que cumplimos y frente a esa alteración no queda otro remedio que optar por buscar otros horizontes. Entre las pequeñas situaciones que nosotros queríamos plantear, solamente insisto, para buscar la mejor redacción de la ley y que evite innecesarios conflictos, es cuando se habla del gradualismo de la edad, la escala de gradualismo de la edad. Si ustedes advierten la escala de gradualismo de la edad, preferiríamos que la eliminen, pongan directamente la edad de 65 años, porque esta cláusula, que entiendo que tuvo la buena intención de lograr la gradualidad, es la mejor manera de decir que se vayan a los 65 años. Muchas gracias. Se los explico muy rápidamente en un breve ejemplo. En el 2021 se pueden jubilar aquellos que tienen 61 años. Si en ese año yo tengo 60 años y debo esperar al año 2022, la escala me marca que con 2022 tengo que tener 62. Me siguen corriendo la escala, con lo cual entiendo la intención de la escala, pero está mal armada. Debe tener una situación en la cual cada 2 años calendario es un año de edad. No es razonable hacer la escala como se las estoy planteando, que sería la forma correcta para respetar la gradualidad. Elimínenla, porque estamos diciendo jubiléense directamente a los 65 años. Y permítanme un breve paréntesis. Nadie en el Poder Judicial pretende jubilarse a los 60 años. La inmensa mayoría de los judiciales se jubilan después de los 65 y hemos recibido las críticas porque a los 75 años nadie se quiere ir y obtiene o quiere obtener del Senado una prórroga de su acuerdo. Por eso les digo, esta cláusula sería algo prudente que tengan la contemplación de corregirla para evitar innecesarios inconvenientes. No es menor tampoco la certeza sobre la movilidad a la que se refiere el artículo 17, que supedita la movilidad a las prestaciones otorgadas y determinadas del haber inicial y movilidad de las prestaciones a otorgar en el futuro, que disponga una nueva ley a dictar en el futuro y que se expide una comisión ad hoc que todavía no está creada y está sujeta al artículo 56 de la 27.541. Yo lo que quiero señalar acá es esto. Yo no voy a entrar en consideraciones políticas y las finalidades perseguidas con esta ley. Pero lo que sí señalo es que la imprecisión a la que nosotros estamos refiriendo en el texto de la ley genera tanta inseguridad jurídica, no solo en los integrantes del Poder Judicial, sino en toda la gente que no integra el Poder Judicial y que está mirando lo que los poderes del Estado estamos haciendo. La inseguridad jurídica no solo se traslada a nuestros afectados, sino a la gente que está viendo
qué decisiones económicas tomar en el país de acuerdo a las leyes que nos están regulando. Entonces, también sería adecuado poder precisar la redacción en este artículo. Voy a volver sobre ese punto un poco más adelante. Pero esto está vinculado con el artículo 16, que es de la 24018, que es derogado, en virtud del cual no se permite que los magistrados jubilados puedan ser convocados para subrogar. Esta es una herramienta formidable y en un escenario como el que estamos viendo hoy, fundamental. ¿Por qué? Porque el argumento que se ensayó, que si ustedes advierten, esta modificación no estaba en el proyecto originario, recibido por Cámara de Diputados, se incorporó el miércoles de la semana pasada en reunión de comisión. El argumento utilizado para justificar su incorporación es equivocado. El argumento que utilizó un diputado para justificar su incorporación planteaba que un jubilado cobraba más que un juez en actividad si era convocado. Es errónea el concepto, es absolutamente erróneo. Pero independientemente de que sea erróneo, y si queremos discutir si cobra demasiado o no el convocado, que no lo cobra a semejanza de lo que cobra el juez en actividad, evaluemos el ajuste de esa remuneración que se considere inadecuada, pero no por una remuneración que se considere inadecuada, derogo una norma que es una herramienta fundamental, porque en una situación como la actual, en la cual ya hay un 25% de vacantes, 200 y pico de pliegos, ustedes han señalado recién, han sido retirados para poder ser evaluados y vueltos a ingresar en el Senado, además de esos pliegos que ya fueron retirados, pueden generarse nuevas vacantes, consecuencia de muchas de las imperfecciones. No es que la gente del Poder Judicial se vaya por temor a nada, o sí, el temor es a la inseguridad jurídica, porque queremos aclarar estos términos y no se nos dio la posibilidad de que ninguno de estos términos fuera corregidos, aun cuando se compartían las observaciones que hacíamos. Entonces, la derogación del artículo 16, que permite, 16 de la Ley 24018, que permite la convocatoria del magistrado jubilado, es una herramienta formidable y permite cubrir situaciones de emergencia como la que acá se pueden presentar, donde, les cuento, en el momento, y muchos están a la expectativa de lo que ocurra entre la reunión de comisión de hoy, lo que ocurrió la semana pasada, y cuando este proyecto sea tratado en el recinto de senadores, mucha gente puede tomar una decisión a partir de lo que se resuelva. Es cierto lo que decía el ministro recién, en tanto no era posible saber las decisiones individuales de cada uno de estos magistrados. Es verdad y lo comparto. Lo que les traslado, la cantidad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los ministerios públicos que estarían en condiciones de adoptar esa decisión son 350, 360. No sé si todos en su totalidad lo harán. Muchos han manifestado querer hacerlo, otros todavía no, y están a la expectativa. Pero el número que podría configurarse es el que les acabo de mencionar. Si eso ocurre, es el 50% del Poder Judicial que queda vacante. Si se deroga el artículo 16, no hay forma de cubrir reglamentaria y legalmente esas vacancias. Hay un fallo de la Corte, que es el fallo Uriarte, que establece los requisitos que deben cumplirse para poder cubrir una subrogancia. Haber pasado por el Consejo de la Magistratura, haber sido seleccionado en el Ejecutivo, pasado por el acuerdo senatorial para conformar la lista de subrogantes. Esa lista es reducida. Si además no contamos con los jueces en actividad, ese 50% de vacantes es muy difícil de cubrir y seguir prestando adecuadamente el servicio de justicia. El anexo 1, al que remite la ley, que es donde se enumeran los funcionarios y magistrados que son alcanzados por este régimen, tiene errores, supongo yo, solamente apresuramiento, porque no puede tener otra explicación que también trato de explicárselos gráficamente. Se han salteado cargos, son alrededor de 16 cargos que se han salteado. Salteado que produce este efecto. Alguien con una baja escala en el anexo 1 es alcanzado por el régimen, asciende un cargo, pierde el régimen, vuelve a ascender, recupera el régimen y así sucesivamente varias veces, según la escala, sea el Ministerio Público de la Defensa, Fiscal, Poder Judicial, no interesa, pero los cargos que han sido omitidos, creo que todo esto fue por un error inadvertido. Sería bueno solucionarlo antes de que esto se convierta en ley. En virtud de esto es que señalamos entonces que hay un error en el artículo 16, cuando hace la remisión a este anexo número 1, porque el nuevo artículo 8 omite todas estas cuestiones. Y una última cuestión, que fue la que más hicimos hincapié y fue muy acompañada por algunos legisladores la semana pasada en la Comisión en Diputados,
es redactar una adecuada cláusula transitoria. Ya les señalé, esta ley, a lo largo de todos sus artículos, tiene numerosas cantidades de ambigüedades, imprecisiones legislativas que no debiera contener una ley, y son esas imprecisiones las que está generando esta inseguridad jurídica y lleva a la posibilidad de muchas renuncias. Insisto, no estamos haciendo consideraciones políticas. Nosotros, aún antes de las leyes que ustedes han empezado a debatir en diciembre del año pasado, fuimos parte de distintos proyectos apuntando a modificar nuestro régimen jubilatorio. Nosotros queremos ser parte de esta modificación y no somos ajenos a colaborar y participar en esta emergencia económica, pero para hacerlo de una manera razonable y adecuada que evite todo tipo de conflictos a generarse. Quiero hacer algunas aclaraciones. El ministro hablaba de que la Constitución contempla desigualdades. No hay un término más impreciso que ese. La Constitución prevé igualdades y establece, y a través de los fallos de las Cortes, en qué situación la igualdad debe respetarse frente a igualdad de situaciones. No es que haya desigualdades cuando hay términos que son diferentes frente a situaciones desiguales. Entonces, sería adecuado también evaluar estos conceptos desde esta óptica. Creo que decimos lo mismo con el ministro, pero es adecuado utilizar en forma precisa los términos. Sí, doctor, si puede ir cerrando. Ya le voy redondeando. Voy a sacrificar parte de mi tiempo para que el doctor Faciolo haga parte de las partes técnicas. Nosotros tenemos además una parte de un proyecto que ya hemos hecho llegar, lo podemos volver a hacer, sobre las consideraciones que nosotros consideramos son medulares para modificar este régimen en forma adecuada. Les menciono solamente una para que adviertan que no estamos hablando en un aporte diferenciado en lo que hace el proyecto. Eleva nuestro aporte al 18%, aporte que ya de por sí es agravado, diferenciado y en mucho a lo que es el régimen general. Al hacerlo nosotros propusimos tal vez llegar al mismo porcentaje de incremento, dividido entre activo y pasivo, y esa división no es arbitraria ni para proteger a uno o a otro sector. Es, de la manera que está propuesto, el activo pasa a aportar más que el patrón, inigualable en ningún otro sistema, pero además el problema es que al hacer esa elevación, y entre los muchos jueces, más los 200 y pico de pliegos que van a volver al Senado, que sí están pagando ganancias desde 2017 y son cada vez más, no es un puñado, son muchísimos los jueces que a partir de la cantidad de magistrados que se han retirado, hoy ya están pagando ganancias y lo están haciendo de una manera que entre este régimen, el aporte de ganancias más los demás descuentos que salen en su recibo de sueldo, están cercanos a una retención en su haber del 50%. Esto desalienta la carrera judicial y el acceso y el progreso de los más idóneos para cubrir la magistratura. Si nosotros hacemos esta división entre el 15% en vez del 18% y el otro 3%, que no estamos diciendo no hacerlo, incorporarlo en la pasividad, primero permitimos que no se desaliente en tal medida la carrera judicial y poder seguir obteniendo los mejores magistrados. Se está desalentando al funcionario judicial, que es el más idóneo para la carrera, pero no por una cuestión de corporativismo. Adviertan que en todos los concursos de la magistratura, los que terminan mejor ubicados son los funcionarios judiciales. Y no es porque seamos mejores. Si yo tuviera que ejercer la profesión, y que no lo hice nunca, la inexperiencia en el oficio seguramente me hiciera cometer muchos errores. La formación que nosotros hacemos dentro de la carrera hace que permita que el funcionario obtenga los lugares de privilegio que obtienen un concurso legítimamente y en forma honesta. Estamos desalentando a esa gente porque ese magistrado nuevo pasa a ganar menos que en el cargo anterior que tenía y un juez cobra menos que el secretario de su juzgado, cuando el juez tiene todas las responsabilidades. Tengo muchísimo más para expresarles, me encantaría poder disponer un poco más de tiempo, pero prefiero que el doctor Faciolo complete mi alocución con muchos aspectos técnicos que creo que son de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, una pregunta le va a hacer el senador Caserio. Todas las que quieran. Gracias, doctor. No, es una aclaración, quiero saber si usted coincide con la apreciación. A ver, estamos hablando, cuando hablamos de 350 de los magistrados, funcionarios que están hoy en condiciones por los 60 años y cumplir todos los requisitos. Pero usted sabe bien que el Poder Judicial, generalmente durante toda la vida, se han jubilado, o han suspendido la jubilación, o se han jubilado y después han optado por seguir trabajando. En este caso, todos esos magistrados que están en condiciones de jubilarse, es muy probable
que decidan jubilarse y seguir en funciones, porque la ley no legisla para atrás, por lo tanto no es, les quita ningún derecho. No le escuché la última parte, no le escuché. Es probable que decidan jubilarse y... Es probable que decidan jubilarse con el régimen actual, porque son los que están en condiciones de jubilarse, y no estamos hablando de los que no están en condiciones, y evidentemente seguir con el sistema que generalmente utilizan los magistrados, ¿no es cierto?, que es, se jubilan y siguen funcionando y no se retiran de la justicia. Si eso se daría, por eso necesito que usted me dé su apreciación al respecto, evidentemente el número de vacantes sería muy inferior, ¿no? Si entiendo bien su pregunta, el tema es el siguiente. Hoy los que se retirarían no son solamente los que están arriba de los 60 años, sino que hay muchos que tienen muchísimo más de 60 años, como usted bien dijo, que tienen la jubilación concedida, pero frente a las incertidumbres y la inseguridad jurídica que aplica en la redacción de esta ley, es que prefieren retirarse. Si redactaran una cláusula transitoria que nosotros les hemos hecho llegar más clara y que en la Cámara de Diputados no logramos que se redacte, muchos de los que hoy estamos mencionando estoy casi seguro que no se retirarían. Lo hacen por la inseguridad que esta redacción genera. Si esta redacción fuera más clara, solamente con los 6 puntos que propuse, no fui a los medulares. Tenemos un proyecto alternativo en el tema de fondo, que sé que no da el tiempo y pareciera que la realidad que acá se debate no hay chance de lograr otras modificaciones. Pero los magistrados que hoy están en condiciones de retirarse, frente a una cláusula transitoria clara, no puedo, por la misma razón que no le puedo garantizar, igual que el ministro, quién tomaría la decisión de irse o quedarse, sí creo que, por lo conversado con muchos de ellos, los 50 que ya han presentado la renuncia, más los que potencialmente pueden hacerlo, se quedarían. Bueno. Su apreciación, doctor. Yo he hablado con muchos jueces y fiscales que están a punto de jubilarse y muchos me han manifestado que van a seguir, ¿no es cierto? Por eso es una cosa que es hoy es difícil de evaluar. Entonces, cuando hablamos de va a haber 350, hay una vacante enorme, es una cuestión, ¿no es cierto?, que hoy es difícil, ¿no es cierto?, de evaluar. Estamos hablando de un potencial, por supuesto. Estamos hablando de un potencial, pero que es una incertidumbre que antes de este proyecto no existía. Antes de este proyecto no existía ese potencial.